Yo había puesto que la potencia eléctrica es el producto de la corriente por la tensión y la unidad es el watt. Entonces yo puedo ir en la ecuación 1, la ecuación que puse acá como ecuación 1 y la ecuación que puse como ecuación 2, puedo reemplazar la corriente en la fórmula de potencia. Bien, si reemplazo la ecuación 1 en la fórmula de potencia, en la fórmula de potencia, resulta potencia, que se mide en watts, lo voy a poner acá al costado para que se entienda bien, va a ser I por VDR, por lo tanto, la potencia, reemplazo I, ¿por qué? I, por esto, lo reemplazo por VDR, que es la caída de tensión en la resistencia, dividido la resistencia y multiplicado por R. Y esto me va a quedar V sub R por V sub R, me queda V sub R al cuadrado dividido R. Y vean, tengo la forma de calcular la potencia en este circuito que dibujé acá sin la necesidad de conocer la corriente. Si yo uso esta fórmula para calcular la potencia, no tengo que calcular el valor de la corriente del circuito. Entonces, cuando no tengo el dato, y tengo, por ejemplo, el dato que es la caída de tensión en la resistencia, me conviene usar esta fórmula. Porque miren, V sub R, si yo salgo de acá, de este punto de la resistencia y voy hasta la fuente, no hay nada conectado. Si salgo de este punto de la resistencia y voy hasta la fuente, no hay nada conectado, está el cable de desprecio de la resistencia interna. Entonces V sub R, en este caso, va a ser el valor de E, va a ser el valor de la fuente. Y si me dan el valor de E, me dicen, vale, como en nuestro ejercicio, si E vale 8 voltios, repongo el valor de V sub R, que es 8, y lo llevo al cuadrado. Bien, ahora, si reemplazo la ecuación 2, la ecuación 2 en la fórmula de potencia, donde P, recordemos que es I por R, si reemplazo la 2, ¿qué me va a quedar? Perdón, por V sub R. Fórmula de potencia, que se mide en watt. La potencia va a ser, bueno, ahora voy a reemplazar esto, V sub R, y lo reemplazo porque I por R,
que lo saqué de la ley de Ohm. Por lo tanto, lo que me va a quedar que I y B sub R pongo I por R. Por lo tanto, I por I me va a quedar I al cuadrado. I al cuadrado por R. O sea, la potencia me va a quedar I cuadrado por R. Entonces, ¿qué puedo usar para calcular potencia? Para calcular potencia, disipada en una resistencia, puedo usar las siguientes expresiones. P, como dijimos, I por B sub R. Puedo usar P B sub R cuadrado dividido R. Puedo usar potencia, esto no quedó muy claro, ahí está. Y puedo usar fórmula de potencia como I cuadrado por R. Puedo usar cualquiera de ellas. ¿Y qué voy a usar? Y la que voy a usar es la que tenga los datos, ¿no es cierto? Pero esto es el cálculo de potencia. Entonces, bien, si yo les pido, vamos a hacer, si en el circuito, si en el circuito del ejemplo se pide calcular la potencia disipada en el diodo y en la resistencia de 2,2 K. Bueno, lo que tengo que hacer es mirar el circuito y ver los datos que tengo. ¿Cuánto habíamos dicho? Bueno, ¿qué fórmula usarían? ¿Cuál les parece que sería la más práctica para usar de estas tres? Con los datos que tengo y con los valores que yo averigüé. Porque yo averigüé un valor. ¿Qué valor averigüé? La corriente. La intensidad. La intensidad. Entonces, ¿cuál le parece que sería más la que tendría que usar de las tres que ya no? La primera fórmula. ¿Cuál? La primera. ¿La primera? ¿Y por qué no la última? La última también puede, porque tenemos Claro, y es más corriente y directa, resistencia. porque vos pones que la potencia
ser I cuadrado por R, podemos poner la potencia en la resistencia es, bueno, hay que hacer la cuenta, y la potencia bueno, vamos a hacer cuánto es la corriente, dijimos que era 30 miliamperes, y acá lo que podemos hacer, ahora hacemos la conversión de unidades por 2,2K. Hacemos así y ponemos 30, perdón, esto es al cuadrado, 30 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado, no le pongo las unidades, sino, y esto es 2,2 por 10 al cubo. Entonces, tengo que hacer la cuenta que está ahí. 30 al cuadrado multiplicado por 2,2 ¿cuánto les da esa potencia disipada? Les da más o menos 2 miliwatts, 2 por 10 a la menos 3, algo así. Ahí estoy terminando de Está bien, la ecuación. está bien. Yo no los puedo, Creo que Paula. no los puedo ver. Si ustedes usan el chat, si hay una pregunta, porque está interesante la pregunta que hizo acá el compañero. Él lo que pregunta es si puede usar esta de acá. Y sí, podés usarla, pero tenés una complicación en cálculo. No una complicación, tenés un cálculo que va a tardar un poco más, porque mirá cómo sería el diodo real. Entonces, si vos tenés el diodo real, tiene una resistencia interna en directa. Tiene su tensión umbral, que es de 0,7 voltios. Perdón. El diodo tiene esto. Estoy dibujando solamente el diodo. Acá está el ánodo. Acá dibujo el diodo como ideal. Es solamente el dibujo, no lo uso para nada. Eso no lo uso para nada. Y acá tengo los 0,7 voltios. Los 0,7 voltios. Entonces, si vas a calcular la potencia disipada en el diodo y nosotros suponemos que está circulando esta corriente, la corriente I, lo que tenemos que ver nosotros es la tensión que hay acá. La tensión que hay acá. Entra por positivo, sale por negativo, y esto viene así. Y acá tenés el positivo, porque el positivo está acá, ¿ves? El positivo está ahí. Mi convenio de signos, la corriente viene por acá y está entrando al ánodo, y esto lo dibujé al revés.
esta sería la caída de tensión en la resistencia interna del diodo y esta sería la tensión umbral. Esto no lo tengo en cuenta. Entonces, la tensión entre ánodo y cátodo sería la corriente, sería esta caída de tensión, y esta caída de tensión que hay una resistencia interna, ¿cómo la calculo? Esta caída de tensión va a ser la ley de Ohm, que va a ser I por la resistencia interna del diodo. Esta va a ser la caída de tensión en la resistencia interna del diodo. Y esta va a ser la tensión umbral. Por lo tanto, la caída de tensión entre ánodo y cátodo, vean cómo pongo siempre las flechas con los positivos. Y eso me ayuda un montón. ¿Por qué? Y porque yo digo que la caída de tensión entre ánodo y cátodo va a ser la caída de tensión en la resistencia interna del diodo más 0,7 voltios. Por lo tanto, si escribo esto de otra manera, va a ser I por resistencia interna del diodo más 0,7 voltios. Entonces, ahora anoto la potencia más 0,7 voltios. Entonces, la potencia disipada, siempre es disipada en el diodo, va a ser el producto de I por la caída de tensión en el diodo, que es la tensión entre ánodo y cátodo. Si nosotros reemplazamos ánodo cátodo, me queda me queda I por ¿qué sería acá? He perdido. I por resistencia interna del diodo más 0,7 voltios. O sea, quedaría I cuadrado por R del diodo más I por 0,7 voltios. Creo que me confundí con los colores acá. Resistencia interna del diodo. Muy bien. Entonces, eso sería usando, quedaría de esa manera. Y teniendo en cuenta los 0,7 voltios. Claro, sería más fácil con la última fórmula. Claro, porque tengo directamente la corriente. Claro. Tengo directamente la corriente. Estoy viendo los signos. Yo estoy viendo acá que la tensión
voy a completar el circuito, es así. Esto se usa mucho en electrónica. Miren el circuito de la parte de acá abajo. Toda esta parte de acá del circuito. No hay nada conectado, está conectado la batería. La batería está conectada directamente con la resistencia. Y la batería, este negativo en la batería, generalmente, o generalmente no siempre, está referido a 0 voltios. Está referido a 0 voltios. Por lo tanto, en electrónica se usa mucho de evitar de dibujar lo que recién acabo de borrar. De dibujar esto que no hay nada conectado, que es un cable que va de acá a acá y que está a 0 voltios. Está referido, comúnmente se dice, a tierra. Un potencial neutro, potencial cero. Entonces en electrónica, en lugar de dibujar el cable que va de punta a punta, se hace lo siguiente. No se dibuja y se pone esto. Entonces cuando vemos eso es, bueno, está el circuito, la resistencia y la batería, la resistencia y la batería están unidas al mismo punto. Esto es común que se haga en electrónica porque los circuitos electrónicos hay muchas tiradas de líneas que representan cables, entonces si se puede evitar de dibujar una línea para no confundir el dibujo, bueno, se usa este sistema. Entonces esto sería la fórmula del cálculo que usaríamos. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces, en este caso que tenemos acá, que yo puse, está bien hecha la pregunta que me hiciste, porque miren cómo es la potencia disipada en el diodo, y vean lo que yo puse acá como potencia disipada en el diodo. Lo que no le puse yo es los 0,7 voltios. Porque generalmente, fíjense, tenemos 0,7 voltios y la corriente, ¿cuánto era? 230 miliamperes. Entonces, a veces lo que se hace es despreciar, en electrónica les vuelvo a repetir, despreciamos las cosas y usamos, esto no lo tomamos y calculamos la potencia disipada por el diodo directamente por el producto de I cuadrado por R. Pero en este caso, si yo desprecio los 0,7 voltios, ¿qué habíamos dicho con la resistencia interna del diodo? La habíamos despreciado, ¿no es cierto? ¿Cuánto dije que valía? 0. Entonces tendría que poner ahí potencia 0. Pero si yo lo quiero hacer más exacto, para calcular la potencia del diodo, podría poner que la potencia del diodo, sin despreciar los 0,7, sería los 30 mA al cuadrado, multiplicado por 0 ohms, porque la resistencia interna dijimos que era 0 ohms, más los 30 mA
30 miliamperes al cuadrado por 0, esto me da directamente, esto da 0, ¿no? Esto da 0. Y acá me quedan los 30 por 10 a la menos 3 amperes. No se olviden que esto es 30 miliamperes multiplicado por la tensión umbral, que es 0,7 voltios. Y entonces, en este caso, teniendo en cuenta el circuito eléctrico del diodo, la potencia del diodo disipada por el diodo va a ser el producto que me da eso, que es 30, espera un segundo, 30 por 0,7, que me da 21. Verifiquen si me doy bien la cuenta, miliwatt, 21 miliwatt. A ver si dice bien. Sí, 21 miliwatt. 21 miliwatt. La potencia disipada por el diodo es esta. En este caso. Yo lo que podría hacer es decir, podría pensar también de que no tengo en cuenta los 0,7 volt y poner como la potencia disipada en el diodo directamente 0. 0. Pero tuve en cuenta en los cálculos la fuente de alimentación, entonces lo voy a calcular de esta manera. Pero vean lo siguiente. ¿Se entendió hasta acá? Hago rápido un ejemplo. Ahí entendieron, ¿ok? ¿Sí? Ustedes me dicen, lo vuelvo a repetir. O hago el ejemplo para ver si el que tiene dudas se disipan las dudas. Miren, voy a dibujar el mismo circuito. Con el diodo. Pero vamos a suponer que su resistencia interna resistencia interna del diodo ya no vale más 0. Del diodo vale 200 ohms. Entonces vamos a hacer una línea acá. Bueno. Vamos a suponer que el ejercicio anterior, no, vamos a usar el ejercicio anterior pero teniendo en cuenta la
resistencia interna del diodo. De valor 200 ohms. Bien. Y vamos a calcular la corriente, vamos a calcular todo. Y ponemos acá, repetimos el cálculo de la corriente y calculamos la potencia disipada en el diodo y en la resistencia eléctrica. Bueno, vamos a dibujar ahora sí el circuito. Vamos a dibujar el diodo. Ya tenemos en cuenta su resistencia. Y acá dibujamos el diodo como siempre. Y acá ponemos la resistencia. Este sería el circuito eléctrico, haciendo el equivalente eléctrico del diodo. Y los datos eran 8 voltios, la resistencia interna del diodo 200 ohms, y acá le ponemos la tensión umbral, que son 0,7 voltios. Esto lo dibujamos, pero nada, queda el dibujo, como si fuera algo ideal, el diodo ideal, ánodo cátodo, y la corriente circulando y ponemos las caídas. Esta es la caída en la resistencia interna del diodo. Y acá ponemos la corriente entra por positivo, sale por negativo. Ponemos la caída de tensión en la resistencia. Bueno, vamos a calcular la corriente. ¿Cómo sería ahora el cálculo de la corriente? Tenemos que usar Kirchhoff. Para hacer esto tenemos que usar Kirchhoff. Primer paso. Calculamos la corriente. Bueno, vamos de nuevo. Vean lo que tengo acá, las flechas. Vean las flechas con mi criterio de signos que uso. Están ayudando bastante porque vean el sentido que tiene esta que está acá, este sentido y este sentido. Evidentemente estas tres tienen el mismo sentido. Según la ley de Kirchhoff, puedo poner entonces que la caída de tensión, la resistencia interna del diodo más la tensión umbral más la caída de tensión en la resistencia tiene que ser igual. Vean, si lo veo como vectores, estos tres los voy a sumar.
los que puse acá en amarillo, y van a tener que ser igual la suma a este que está acá. Me va a tener que dar 8 voltios. Si yo me paro aquí, de nuevo, en este lado, y hago una línea, yo veo que estoy entregando 8 voltios. Y estos 8 voltios se van a repartir acá, se van a repartir acá y acá, en el diodo. Acá en el diodo y acá en la resistencia. En el diodo se van a repartir, de manera que la suma de estas tres me tiene que dar 8 voltios. Bueno, y lo terminamos. Si lo quieren terminar, vayan haciéndolo. Es parecido la solución a que hicimos arriba, pero ahora le colocamos la resistencia del diodo. Bueno,